Frida Guerrera es una escritora y activista independiente. Cuenta con diplomados en terapia familiar y neurodesarrollo infantil. Desde 2007 es directora del medio de comunicación alternativa fridaguerrera.blogspot.mx, donde publica su contribución La Columna Rota. También ha colaborado con la agencia de noticias Rebanadas de Realidad de Buenos Aires, así como en México con Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, Indimedia, Caos en la Red, Revolucionemos Oaxaca, CIMAC, Radio Bemba, Astillero TV, MBS Radio y Vice en Español, entre otros. Es coautora del libro El México que se avecina y autora del libro #Ni Una Más, tema urgente en la agenda nacional. Ha sido galardonada con el Premio Nacional Carlos Montemayor, la Presea Leona Vicario y el Premio Humaniza, este último de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Aquí estamos en tu programa Diálogos por la Democracia. De nuevo tenemos una invitada espectacular, muy importante. En general, siempre un gusto conversar con Frida Guerrera, pero en particular ahora con motivo del 8 de marzo, un programa especial con una de las grandes activistas en materia. Bienvenida, querida Frida. Hola, querido John. Muy buenas noches, buenas tardes en el horario que nos vayan a ver. Y pues muchísimas gracias a ti siempre. Es un lujo siempre conversar contigo, Frida, porque sobre todo porque tienes un conocimiento pues muy directo, muy cercano con las problemáticas de la violencia de género, y no solamente las conoces, sino pues has hecho tu parte como activista, como defensora de los derechos para cambiar las cosas a ras de tierra, ¿no? No es solo teoría, sino práctica contigo. Pues cuéntanos, informa a nuestra audiencia cuáles han sido algunos de los casos más importantes en que tú has participado y qué lecciones te han dado esta lucha y esta resolución, en muchos casos pues, positivos, que has logrado incluso acabar con la impunidad muy específicamente. Pues los casos son diversos, son muchísimos. Creo que centrarnos en un solo caso me llevaría a sonar egoísta con todos los demás que son tan importantes, pero creo que sí siempre hay casos que nos abrazan, que nos llevan más allá de cualquier situación personal, ¿no? Las niñas, obviamente para nosotros los feminicidios o la violencia en contra de las niñas, pues es algo que nos lacera porque nos sentimos responsables de todas, no nada más de las que tenemos cerca, ¿no? Y bueno, sin duda el caso de Lupita fue un caso que marcó nuestro trabajo, nuestra labor, porque finalmente nos llevó a este tema de la investigación, sin ser investigadores, ¿no? Y nos dejó como aprendizaje el que desde nuestro lugar, desde donde estemos, podemos generar justicia para una pequeñita que seguramente se iba a quedar ahí, en medio del anonimato, en medio del dolor y de la impunidad sobre todo, ¿no? Cuéntanos de este caso, Frida. Igual tú la conoces de sus entrañas, pero informa a nuestra audiencia que muy rápidamente, yo sé que no tenemos todo el tiempo para entrar en los detalles, pero ¿de qué se trataba el caso? ¿Qué hiciste tú y cuál fue el resultado? Bueno, así a grandes rasgos es el tema de Calcetitas Rojas, esta chiquita que fue encontrada el 17 de marzo del 2017 en Nezahualcóyotl, con pues todas las huellas de violencia que se pueden infringir en contra de una chiquita, una nena que estuvo pues ahí sin ser identificada, sin ser reclamada por nadie. Y justamente al mes y días, nosotros preguntamos a los compañeros de La Fuente qué había pasado con esa chiquita y nos dijeron que nadie había reclamado el cuerpo. Empezamos a buscar pues la respuesta de la autoridad, en aquel momento la Fiscalía de Feminicidios recién creada, pues para ayudarles a ver de qué forma dábamos con la identidad de esta niña, con la familia y sobre todo obviamente con los asesinos de esta pequeñita.
Y la respuesta de la autoridad en aquel momento fue nula. De hecho, nos hicieron saber que el caso era un fake, que no era real, que la imagen era un Photoshop. Y eso fue lo que a mí me animó a empezar a tratar de dar con... La foto era grotesca, yo no podía usar esa imagen para tratar de dar con la identidad de la niña. Y además de que el rostro no se le veía en esa foto tomada por los policías que llegaron en el primer momento. Y bueno, posterior a ello empecé a solicitar a alguien que pudiera darnos una imagen que pues nos ayudara a hacer un rostro dibujado, obviamente, para dar con la familia. Nos tardamos muchos meses. En septiembre justamente estaba yo en el CCH en Naucalpan cuando me entero que probablemente la niña ya había sido sepultada en una fosa común. Solicité por este medio de Feminicidio Emergencia Nacional, la transmisión que regularmente hacemos para dar a visibilizar estos casos. Y bueno, alguien se tocó el corazón y en ese septiembre me mandan vía correo 3 imágenes de la pequeña, donde, bueno, pudimos un poco adivinar todo el infierno que esta chiquita había vivido durante estos años de vida. Y afortunadamente de esas imágenes logramos sacar una del rostro. Buscamos también en apoyo en amigos, en conocidos, alguien que nos hiciera una imagen. Sale una chica dibujante no profesional en el tema forense y nos hace un primer dibujo. Posterior a ello, unos días después, una técnico forense, Alejandra Arce, se suma a este trabajo y es como nace el rostro de esta pequeña a principios de noviembre del 2017. Y bueno, a los pocos días, 25-26 de noviembre de ese mismo año, nos contacta la tía de la niña por Messenger. Inmediatamente me traslado al lugar, les muestro las imágenes reales y corroboran que es la chiquita, ¿no? Todavía nos tardamos un poquito más de en darle esta información a la fiscalía porque teníamos que asegurarnos de que no fueran a cometer errores. Teníamos la dirección de los presuntos, teníamos ya todos los datos necesarios para poder entregarles todo esto y fue como hicimos. Pues aproximadamente el 17 de diciembre yo me contacto frente a la fiscalía para darles a conocer esto que habíamos encontrado, la imagen de la niña, un video que nos enviaron, donde ella misma dice cómo se llamaba, y bueno, se detiene a los presuntos, a la madre y al padrastro, en aquel momento presuntos, por un tema de delitos contra la salud y una denuncia por violación que había en contra del padrastro, de la hermana mayor de la pequeña. Y bueno, pues afortunadamente se les vinculó a proceso, se llevó todo el proceso y en septiembre del 2019 fueron sentenciados a 88 años de prisión cada uno. Y algo bien importante, bien triste, John, porque no se ponderó nunca. Lupita era una chiquita que no había sido registrada y que muchos de los casos de chiquitas en estas condiciones se dan bajo las mismas situaciones que ella. Y el juez, con todo el amor, yo nunca había visto una audiencia donde un juez defendiera tanto la integridad y la dignidad de una nena. Lupita tenía 3 años cuando fue encontrada. Y bueno, dentro de esa misma sentencia se otorga su acta de nacimiento. Nosotros ya tenemos su acta también de nacimiento y obviamente su acta de defunción, pero bueno, muerta, asesinada, pero hicimos todo para que ella no se quedara en la invisibilidad y sobre todo que tuviera justicia. Y ese caso, pues a mí me es inherente hablar de Frida sin hablar de Lupita. Sí, muy, 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 muy fuerte, muy conmovedor, muy aleccionador este relato, esta experiencia. Por un lado, por tu valentía. No era un familiar tuyo ni amigo de amigos, era una cuestión de que tuviste una injusticia
una huella tan desesperante en la historia y fuiste a atender, ¿no? Una necesidad humana, ¿no? Y por otro lado, pues también la indolencia de las autoridades, ¿no? Pues hiciste la chamba, ahora sí, del Ministerio Público y luego al final el juez, ¿no? Que entendió y que establece ese cierre poético por bonito y también trágico, ¿no? Como estás relatando, pues tiene todo esta historia muy particular y también no es una historia, pero no es la única. Son muchas, ¿no? En tu libro reciente documentas pues una serie de casos, algunos en que has participado tú, otros que retomas de otros lados. Cuéntame de tu libro y de lo que aprendiste al redactar estas experiencias de violencias contra las mujeres. Bueno, el libro es un libro que ha sido muy polémico. Nosotros obviamente jamás escribimos historias sin la autorización de los familiares directos. Yo soy muy confiada, bueno, era más antes. Y bueno, en aquel momento escribimos historias de algunas personas que empezaron a crear este grupo de Voces de la Ausencia, que es como yo les llamo, y bueno, todas con la autorización de ellas. Sin embargo, pues siempre suceden situaciones, no sé por qué. Y pues yo jamás pedí una autorización por escrito, porque nunca creí que fuera a suceder algo así. Sin embargo, con todo y eso, el libro se ha leído mucho, el libro se ha comprado mucho y yo no he dejado de redactar historias, ¿no? O sea, ni una más centra algunos de los muchísimos casos que hemos acompañado y que además de todo seguimos acompañando, porque el redactar una historia no nada más es eso, no nada más es sentarme enfrente de la familia y decirle voy a escribir la historia de tu hija o de tu hermana o de tu mamá, cuéntame cómo era ella. No, es un involucramiento tanto como el de Lupita. Es sentarte enfrente de las familias, entrevistar ese dolor que las está carcomiendo, no decirles no llores, escucharlas, escuchar y entrevistar primeramente al dolor para que entonces ellas, cuando ya me contaron todo el infierno que fue, que en ese primer momento ellas se encontraran a sus hijas, a sus madres, o que las buscaran y que finalmente las encontraran asesinadas, es cuando yo les digo, ¿quién era ella? Cuéntame cómo era ella. Y entonces sonríe, ¿no? Y entonces empiezan a presentármela, ¿no? Me comparten fotos, me comparten audios, me comparten imágenes de ellas y eso a mí me permite palparlas vivas. Me meto a sus redes sociales si es que las tenían, las palpo cómo eran, lo que escribían, cómo se relacionaban. Y es entonces cuando me siento frente a la computadora con una vela, siempre me pongo una vela, ya tengo como mis rituales. Y entonces le digo a esa mujer, ¿qué quieres que escriba? ¿No? Y es donde nacen las historias y es donde se desgarra el corazón cada vez que hay que escribir una nueva historia, pero es una manera que nos ha costado muchísimo que se visibilice de esta manera, no de esta forma, dignificándolas y plasmando que no eran mujeres, ninguna mujer se ha buscado que la asesinen, ninguna niña ha buscado nacer en una familia que la va a asesinar, ninguna mujer se casa con alguien o se junta con él pensando que va a violar a su chiquita, ¿no? Entonces es muy difícil tratar de transmitirle esto a quienes nos leen, porque regularmente se busca justificar a los asesinos, y eso lo hacemos mucho como sociedad. Justificamos a los asesinos diciendo, ¿y por qué no se dio cuenta? ¿Y por qué no lo dejó? ¿Y por qué se juntó con él? ¿Y por qué lo metió a su casa? O sea, nadie, y de verdad yo lo puedo asegurar y todos lo sabemos, ninguno buscamos a alguien, ni nos enamoramos de alguien pensando que va a pasar algo como tan doloroso como es el tema del feminicidio, de las violaciones en contra de chiquitas. Entonces, tratar de meterle a la sociedad este tema de que no es culpable la víctima, sino el agresor. Voltea a ver al asesino, él tuvo la oportunidad de poder tomar una decisión diferente, pero no lo hizo.
tomó la fácil, que era asesinar. ¿Por qué? Porque en este país se puede. ¿Por qué? Porque durante años y años y años se han manejado mensajes de impunidad que desgraciadamente han sucumbido en todo este infierno que desgraciadamente seguimos viviendo. Muchas gracias por este mensaje tan importante, querida Frida. La violencia y la violación, el asesinato, es un caso lo más extremo de una situación pues mucho más amplia, ¿no? Se habla del patriarcado, se habla del pacto patriarcal, se habla del machismo, los micromachismos, llegar a ese punto, ¿no? De la violación y luego el asesinato es reflejo de algo pues mucho más estructural. No son unos locos. Bueno, podrían ser, deberían ser, son locos los que cometen esto, tienen un problema en la cabeza, pero también son productos sociales, ¿no? Ahorita, si quieres, vamos brevemente a un breve corte y regresamos con ese tema del machismo estructural y cómo enfrentarlo. No se vayan, aquí estamos en una muy interesante, importante discusión, plática con Frida Guerrera, aquí le esperamos. Bienvenido, aquí seguimos con Frida Guerrera, periodista, activista, defensora de los derechos de las mujeres, luchadora en contra de la violencia de género. Pues le estaba invitando antes del corte a nuestra colega Frida a que pues, abstrayéramos un poquito de los casos concretos muy duros y muy fuertes para entender hasta qué punto todo esto depende de un machismo estructural, un patriarcado. ¿Tú coincides con esa idea de que existe un patriarcado y que la sociedad mexicana es machista? ¿O cómo analizas tú la situación? Mira, yo creo que obviamente sí, es un tema que durante todos los años de esta existencia mexicana y que se da en todo el mundo, pues hemos crecido con estos roles de niñas y hombres y tú le sirves y tú es tu papá y tú lo atiendes y si no calientas las tortillas bien eres una tonta, cuando tienes otras mil capacidades buenas, pero él se centra en que las tortillas no las cocinaste bien, ¿no? Creo que sí es un tema de años, ¿no? Pero también creo que ese hecho se ha convertido todo lo que hemos vivido durante todos estos años ha logrado crear un caldo enorme de cultivo, ayudado de muchas cosas. O sea, obviamente la educación patriarcal, incluida la dada por las mujeres, porque nosotros somos las que creamos, no estoy responsabilizando a las mujeres, sin embargo, se vinieron a mezclar a este sistema patriarcal pues los mensajes de esas autoridades patriarcales, claro que sí, desde las lavadoras con patas, desde a las mujeres las están matando en Ciudad Juárez porque se lo buscan o es un problema privado, o sea, todos estos mensajes del patriarcado, porque sí, en efecto, han sido desde ellos, pues han generado que el tema del feminicidio, que es en efecto la violencia máxima en contra de mujeres, niñas y ahora niños, porque están creciendo muchísimo estos casos de pequeñitos, pues se haya acentuado, ¿no? Cuando se le declara esa absurda guerra contra el narco, sin preparación, sin tener las bases desde la perspectiva de género, porque se tenía que revisar todo, no nada más sea si le declaro la guerra en contra de mi, o sea, no eran los encantados, ¿no? O sea, y cuando se hace esto, ¡pum!, se le abrió la puerta y se le dio permiso a todo tipo de agresiones en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque ya te decían que era porque ella se había involucrado con la delincuencia organizada. Parejas, descuartizando a las parejas y haciéndolo ver como si fuera un tema de delincuencia organizada. O sea, todo tuvo permiso desde entonces. Creo que no logramos pues limpiar esta educación patriarcal y ¡pum!, nos echan encima esto, ¿no? Entonces, obviamente que los mensajes de tradiciones patriarcales, de educación patriarcal, el mensaje de impunidad, y luego aviéntale, además de todo, una guerra absurda que nadie podía pues contener, que nadie podía realmente responder,
pues ha ayudado a que todo esto se incremente. A partir de esa guerra es cuando crecen los feminicidios, es cuando cualquier hombre se sentía con la impunidad absoluta de llegar a su casa y asesinar porque podía asesinar. Se concreta con un mensaje de impunidad, con un presidente que se hace millonario a costa del pueblo, que es el señor Peña Nieto, y entonces, en efecto, de verdad, aunque suene absurdo en ocasiones, pero si tú tienes un presidente que en ese momento nos robó a todos y que a todos nos dimos cuenta y que todos lo vimos, y con la mano en la cintura él siguió y terminó su sexenio. Eso no es impunidad y eso no es un mensaje de, pues si este lo pudo hacer, pues yo que soy un ciudadano X, pues obviamente puedo hacer lo que quiera con una niña, la puedo destazar, la puedo secuestrar, la puedo sepultar, la puedo volver a sacar, puedo hacer lo que quiera con cualquier mujer cercana a mí y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, todo eso de verdad ha creado este caldo de cultivo, además aunado a sociedades, y que de verdad ese es un punto bien importante que yo he platicado y platiqué muchísimo antes de esta pandemia con estudiantes de las facultades en la UNAM, de los SHs, nos percatamos en los SHs, en estas charlas que dábamos para pues crear esta conciencia, chavos completamente llenos de violencia por todos lados, ¿no? Violencia en sus casas, violencia en el transporte para llegar a la escuela, violencia en la misma escuela, y pues ellos lo único que tenían que hacer, y de verdad es instinto, pues me tengo que defender, ¿no? Entonces se crean personas violentas, ¿no? Chavos sin guías. O sea, yo cuando llegaba a los SHs y empezaba a platicar todo esto, les platicaba lo de Lupita, les platicaba lo de otra niña en Oaxaca, todo lo que hacemos, ellos se quedaban así de, wow, ¿y por qué lo haces, no? Y yo les decía, es que eso nos enseñaron a nosotros, ¿no? O sea, yo vengo de una generación donde nos enseñaron a que los demás nos tenían que importar, aunque a que eras metiche, a que te metías y preguntabas y le tocabas a la vecina, ¿está usted bien, vecina? Donde los adultos que en aquel momento nos guiaban, nos estaban protegiendo. No te daba miedo salir a las tortillas a los 6 años, a 9 cuadras de tu casa, porque siempre te estaba viendo alguien para cuidarte. Entonces, creo que ha sido un brebaje de todo esto que ha culminado en sociedades apáticas, en chavos sin guías, en chavos además con poca tolerancia a la frustración, porque desgraciadamente la mayoría de los asesinos son jóvenes, donde ya no tienen otra opción, esa capacidad de analizar, de ver lo que puede pasar si yo tomo esta decisión que viene después. O sea, ya no hay consecuencias, ya no hay castigos reales, y además de todo, sumidos en esta violencia constante por todos lados, y sin guías, pues nos hemos convertido en entes yoyistas, en entes sin tolerancia y en entes intolerantes absolutamente ante cualquier situación, ¿no? Y creo que eso lo vemos reflejado en las redes sociales, ¿no? Donde sí. No puedes decir nada. O sea, a ti te ha tocado también un montón de cosas. Y ahí es donde reflejamos todo lo que estamos platicando, ¿no? O sea, este sistema patriarcal, esta impunidad, o sea, todo este conjunto de cosas, estas sociedades apáticas, sin guía, sin control, sin límites, sin educación, sin una cultura real del amor a los seres humanos, donde con todo el respeto que me merecen las personas animalistas, hemos hasta transgredido los derechos de los animalitos, como el perrito que ladra. Hemos llegado a un punto tal que les hemos quitado sus instintos a los animales, que los tratamos de humanizar, que creemos que amar a un animal es tenerlo en una camita cuando el perrito tiene instintos, ¿sabe? Le encanta andar en la calle, le encanta ir a rascar el piso, y ya no los dejamos, ¿no? Pues muy importante todo lo que estás reflexionando, Frida. La verdad es que sí, es muy importante escucharte. Y esto que señalas con respecto a la pandemia y la pantalla y el aislamiento, se ha ido agravando esta
esa situación, porque la violencia no desaparece, sino sigue reproduciéndose y al estar cada quien en su casa o su lugar con su pantalla, se van rompiendo esos lazos comunitarios, de solidaridad, que son lo que nos protegen, como dices, y lo que nos permite salir adelante. Entonces, es un momento muy importante para, pues ni modo, utilizar las mismas redes, las mismas formas de comunicación virtual para unir esfuerzos. Nosotros, nada más te invito, Frida, desde el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, creamos recientemente, justo en pandemia, un nuevo periódico estudiantil, ¿no? Como un espacio donde los mismos estudiantes pueden debatir y dialogar. Y el primer número, más bien el número 0, que lanzamos hace unas semanas, de Goya, así se llama el periódico, es precisamente sobre el tema del feminismo, violencia de género, formas de lucha. Y ahí están ya participando en un foro de debate estudiantes desde bachillerato, licenciatura, posgrado. Y pues es nuestro pequeño granito de arena para ir generando comunidad en la universidad, en este tan importante. Nos encantaría que nos dieras tus opiniones sobre esos textos, porque todos son de mujeres que hablan sobre la situación de la mujer. Ahora, hemos tenido también aquí en la UNAM, en unos eventos y en otras entrevistas, una feminista teórica muy importante de Buenos Aires, de Argentina, que se llama Rita Segato, seguramente conoces su obra. Y ella, bueno, el grupo chileno que inventó esta canción, que compuso esta canción del violador eres tú, ellos mismos dicen que fueron inspirados por la obra de Rita. No es su letra directamente, el violador eres tú, pero están inspirados en su idea, su análisis muy completa, estructural del patriarcado, ¿no? Que lo que ella dice es que pues, el acto de violencia de género no es, pues eso, un acto individual, sino un acto social, ¿no? Es una afirmación, ¿no? De esta dominación del hombre sobre la mujer, pero no solamente el hombre sobre la mujer, sino también de dominación de clase, ¿no? De los ricos sobre los pobres, de los gobernantes sobre los gobernados, e incluso desde un enfoque pues, colonial, ¿no? De los países del norte sobre los del sur. Ella integra todo en una gran estructura. Y una cosa muy importante que ella dice es que la lucha de las mujeres no debería estar desligada de la lucha, de la participación activa, pues de los hombres. Y no solamente porque necesitan el apoyo de los hombres, buena onda, sino porque en realidad la lucha por la liberación de las mujeres es simultáneamente la lucha por la liberación de los hombres y de toda la humanidad. ¿Qué te parece? Porque también hay otras escuelas de pensamiento. Hay las llamadas separatistas que dicen, no, los hombres, hasta los más buena onda son los peores porque son hipócritas, mejor creamos nuestras sociedades y nuestras organizaciones estrictamente de mujeres para luchar en contra del patriarcado. ¿Cuál es tu reflexión sobre este debate? Híjole, mira, de hecho hace unos días me mandaron este libro de estas chicas, de las creadoras del violador eres tú, y lo estuve leyendo y me parece un libro interesante. Bueno, Rita es un referente para todas. Yo creo que todos, todas y todos tenemos algo que aportar, ¿no? A todo esto. Y yo creo mucho, y mira, hace un ratito, bueno, ayer me nació así como de repente me nace escribir en mis redes sociales para que vean que las manejo yo y no las maneja nadie más. Lo que pienso, y a mí me dolió mucho, yo no había visto el evento que hubo ayer en la mañana en Palacio, porque pues he estado metida en textos que me han estado pidiendo, la editorial me ha estado pidiendo ahí por ahí un proyecto nuevo, y pues estoy metida en eso. Y en la noche que estaba viendo las noticias y vi otra vez a mujeres atacando mujeres, policías, me dolió mucho. Dije, no puede ser que estemos hablando de que queremos respeto a nuestros derechos cuando estamos violentando a otras mujeres, ¿no? Por ahí en un comentario en Facebook me decían que por qué yo hablaba así de las feministas. Y yo lo único que creo y que digo y que pienso es que estoy a favor de las mujeres que incluyen a todas las mujeres, las que cuidan a todas las mujeres, no las que lastiman a algunas mujeres que no están a favor de ellas. Creo que tenemos que entender que ser
que tener una causa tiene que abrazar a toda la gente justamente de la que estamos hablando. Por ahí alguien ponía en Facebook, pero es que las mujeres se unen al sistema opresor, ¿no? Y por eso se hacen policías. Pues no, o sea, las mujeres policías pues tienen que trabajar, y si a ellas les gusta ser policías y tienen esta opción de estar trabajando en estas instituciones, pues van a buscar cómo salir adelante, ¿no? No es que estén unidas al sistema opresor. Me parece de repente peligroso este tema de separar, porque yo no puedo hablar de guerras contra los hombres, porque somos responsables todos de lo que ha estado sucediendo en torno a estos temas, pero los enemigos no son los hombres, los enemigos es justamente lo que ya decíamos, el sistema patriarcal, la educación con la que nos hemos guiado durante todos estos años de nuestras existencias como sociedad, o sea, todo esto que ya platicamos, la guerra es contra la impunidad, contra la indiferencia social, contra el clasismo también, porque elegimos, ¿no? Elegimos a quién defendemos, elegimos a quién no. Nosotros empezamos a compartir la columna de esta semana, que es el recuento justamente del 2020, donde hablamos de todas estas edades de mujeres, de cuántos feminicidios documentamos con la prensa e investigaciones propias. Y mucha gente se queda así de wow, yo creo que nada más había sido el de Abril, el de Ingrid, el de Fátima, y te dan como ciertos nombres que fueron muy mediatizados, pero hay un sinfín de mujeres, que salen a vender sus tortillas o que salen a vender sus dulces y que por la impunidad simple y sencillamente son asesinadas porque alguien quiso, ¿no? Yo no creo en que tengamos que separar, respeto todas las formas de manifestar la indignación, pero yo no creo que sea generando violencia contra otras mujeres, ¿no? O contra otros seres, porque pues no por el hecho de que mi abuelito sea hombre, pues significa que sea malo, ¿no? O sea, a lo mejor sí, se tienen que deconstruir, como se dice muy comúnmente en este lenguaje feminista, pero pues que lo hagan desde su conciencia, que cada uno asuma hacerlo, y entonces yo creo que podríamos estar caminando, cada quien enfocándose en lo que tiene que hacer, pero desgraciadamente pues estamos de repente como que se centran mucho en, ay, ahora la guerra que traen contra los trans, ¿no? Es que nos quieren borrar, no es que las quieran borrar, es que simplemente son mujeres nacidas pues en una situación que ellas no querían y que tienen también esa opción maravillosa de optar por ser o tomar esa decisión de ser mujer por el simple hecho de que qué padre que se pueda, ¿no? Pero creo que, híjole, de repente yo veo bien desvirtuado toda esta lucha, John. Muy bien, Frida. Vamos a seguir con esta muy importante discusión. A un breve corte, espérenos un segundito y regresamos aquí para este diálogo pues, muy importante con la activista, la escritora Frida Guerrera. Aquí seguimos con Frida Guerrera. Muchas gracias por estar aquí en TV UNAM. Son muy importantes tus palabras, estimada Frida, porque ayudas a esclarecer y evitar que se contamine, se vicie luego el debate, discusión, porque muy rápidamente, pues sí, surgen las descalificaciones, las divisiones, cuando en realidad pues una causa común, esto del feminismo. Bueno, ahorita te voy a preguntar ese tema, porque tú luego ni te gusta usar tú misma ese término. Ahorita te voy a preguntar, pero la lucha por los derechos de las mujeres, la igualdad, luego empiezan a lanzarse insultos, descalificaciones, pues la clásica, ¿no? La de a favor y en contra de la 4T, por ejemplo, ¿no? Tienes unos grupos que están evidentemente utilizando la causa feminista para golpear al observador en la 4T. ¿Desde cuándo Felipe Calderón era feminista y ahora ya se vuelve la bandera? Y por otro lado, hay quienes, ¿no? Dicen que pues, la 4T, el observador es
intocable en ese tema, que él es un feminista comprometido y no son dispuestos a aceptar esta crítica, esa autocrítica, que el patriarcado y el machismo están en todas partes, está incluso dentro de las mismas mujeres, ¿no? Las mismas mujeres a veces reproducen estos esquemas. Eso, feminismo, entonces, ¿por qué no te defines como feminista, Frida? Dinos. Híjole, querido, porque no me gustan las etiquetas. Creo que puedes generar una conciencia sin tener que ponerte etiquetas, ¿no? Lo que nosotros empezamos a hacer eso como comunicadora, ¿no? Documentando primero los casos, después buscando a las familias para escribir, redactar estas historias de dolor y entonces empezar a visibilizar desde las víctimas este tema tan doloroso, pero o sea, el cuidar a las niñas, a los niños, a las mujeres, no necesariamente tiene que ser porque sea feminista, ¿no? Creo que lo hago porque pues soy un ser humano que siente amor por los demás, ¿no? Tampoco voy a permitir que si a un chiquito lo está golpeando el papá, pues nada más porque es niño ya no lo voy a defender, no. Creo que se ha mal utilizado por todos lados esta situación de las violencias de género, ¿no? Y está esa otra parte de gente que a mí desde el año pasado que fui a la mañanera y que yo no fui a gritarle al presidente, yo lo quiero y lo estimo y es un hombre que respeto muchísimo, que tiene sus errores, claro que los tiene, y justamente por eso fui a decirle, pues es que ¿por qué te desvías del tema? ¿Por qué si está pasando esto, tú no estás haciendo esto? Y que lamentablemente esta gente, como Felipe Calderón, bien lo decías, Margarita Zavala, esta señora Mariana Gómez, no sé cómo se llama, o sea, todos estos personajes horribles que se montan en una causa legítima, en una causa llena de dolor, a mí me indignó, dije, a ver, espérenme, o sea, no se monten en algo que no les corresponde porque tuvieron todo el tiempo y toda la oportunidad para generar algo diferente para las mujeres y no lo hicieron desde sus trincheras. Y qué fácil ahora utilizar eso para, pues, golpear al presidente, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro y considerar es que en efecto, nunca en toda la historia de este país jamás se había, no es que Andrés Manuel sea feminista o como luego le dicen, es que el presidente es 100% feminista, no. Lo que creo es que es el primer gobierno que realmente está intentando crear políticas públicas en torno a empezar a darle respuesta al tema de las violencias en contra de las mujeres. Creo que es grave que centremos toda nuestra esperanza en el máximo Dios, porque él no es un Dios, es un Señor igual que todos, que está tratando de que este país medio se componga y que no nada más es responsabilidad de él, ¿no? Creo que con el tema que platicábamos al inicio, el de Lupita y el de otros muchos casos donde hemos estado involucrados nosotros, ayudando a las autoridades a ver dónde están los asesinos, oye, es que está aquí, manda gente para que lo detengan, toda esta coadyuvancia que hemos logrado con las autoridades, por ejemplo, del Estado de México y de la Ciudad de México, creemos que pues esa es la parte activa de la sociedad que tenemos que tomar, pero que nos cuesta mucho trabajo y es más fácil sentarme en el sillón y decir, pues que presidente, y que haga justicia, o que venga el fulano y que haga lo que yo también podría estarle ayudando a hacer. Yo creo que sí tenemos que desmarcarnos de estos neofeministas o pseudofeministas que por señalaron en otros momentos tantas y tantas y tantas cosas, ¿no? Ahí está Manlo Fabio Beltrones, que hizo también tantas situaciones con pequeñitas. Hay infinidad de nombres que podríamos dar. ¿Y por qué en ese momento no dijeron nada? ¿No? ¿Por qué en ese momento no se indignaron? ¿Por qué en ese momento no empujaron porque las cosas fueran diferentes? Creemos que tenemos que tener bien claro, es justamente por eso, tener los pies bien puestos en la tierra, tener
estructurado exactamente hacia dónde vamos a dirigir esa guerra, que nuevamente lo digo, es contra la impunidad, no es contra una persona, y además de todo no podemos generar paz en medio de violencia, ¿no? Echamos violencia y más violencia, y entonces todos nos peleamos contra todos, y entonces algunos grupos feministas se ponen contentas porque ya una mujer asesinó a su marido bajo una situación igual de celos, sin revisar el contexto, a lo mejor de que sí, hay mujeres que están asesinando a sus parejas, pero porque ya se vieron completamente encerradas en una violencia sistemática que las obliga o a quitarse la vida y matar a los bebés o a matar a su agresor. Entonces, tenemos que tener bien claro hacia dónde nos estamos pronunciando, que esto no puede ser una guerra tan intestina en contra de todos, contra todas, porque si seguimos bajo esta estructura y permitiendo además de todo que se lleve a la politiquería todo, estamos minimizando el dolor de las familias. Las noches, de verdad, yo les invito a que si tienen una familia de una víctima de feminicidio cerca, pasen un día completo con ellos, un día en su casa, cómo comen, dónde duermen, si duermen, qué es lo que hace cada una de estas familias, cómo trata de reestructurar su vida en torno al dolor y cómo su eterno altar a quien les arrebataron, ese va a ser permanente. Y cómo es que se quedan sumidas esperando a que mañana despierten y que todo sea un mal sueño, ¿no? O que se vayan a quedar o a abrazar unas horas a una familia de una mujer desaparecida de años. ¿Dónde está? ¿Ya comió? ¿No comió? El infierno de cada segundo estar pensando en cómo se encuentra ella. Yo sí creo que tenemos que enfocar más las fuerzas hacia generar muchas cosas que puedan crear justicia real, que mandemos estos mensajes de no impunidad. Nosotros hemos acompañado a muchas familias hasta el último momento, hasta el día de la sentencia, y todavía esperamos los 8 años de apelación, porque esa es otra de las desventajas, las leyes que se dan en torno al tema de las violencias, en torno al tema del feminicidio, y cómo es que un sujeto que fue condenado a una prisión vitalicia tiene 8 años para presentar sus amparos, y que en uno de estos amparos le rebajen la sentencia a 64 años, ¿no? Por ejemplo. Y que las familias nada más tengan 15 días hábiles después de la sentencia para poder presentar un amparo, una queja, ¿no? Yo creo que tenemos que revisar todos esos vacíos legales que también hay, y desde la experiencia, desde el campo, porque la experiencia y la manera de narrar y la forma en la que puedes transmitir el acompañamiento en los tribunales, el cómo cuidar a una víctima. Yo tengo una víctima que tengo como protegida y que la protejo como si fuera mi hija, y que nadie ni su mamá saben dónde la tengo escondida porque su vida está en peligro, ¿no? Claro. Entonces, creo que tenemos que enfocar bien hacia dónde vamos, sentarnos bien a analizar que esos que nos llevaron a la desgracia de todo esto, que esos que nos empujaron hasta esta barranca, nos siguen empujando, ahora queriendo ser nuestros aliados y aliadas, cuando ellos fueron los que nos trajeron hasta por acá, ¿no? Entonces, o nos ayudamos a subir a los y a las que quieren ayudarnos a que este país sea diferente, o pues nos vamos a ir todos a la barranca, ¿no? Entonces, centrémonos en revisar qué es lo que estamos haciendo, qué tanto me está importando lo que estoy viendo. No voy a esperar a que venga Frida y lo resuelva, ¿no? Porque pues tampoco soy Dios. Yo quisiera ser omnipresente en todos lados y tener el poder de hacer muchas cosas, pero no lo puedo hacer. Mucha gente me manda situaciones que se viven en su colonia o que ellas vieron, y que un niño y entonces yo les digo, ayúdalo tú. Pero es que yo, ¿cómo? Pues denúncialo. Si no te hace caso la autoridad, pues haz un video de que estás denunciando y no te quieren ayudar.
podemos hacer todos desde nuestro lugar, desde nuestra colonia, desde nuestro espacio, para poder generar un poco más de empatía. Por ahí yo ponía hace unos días una frase que me encantó de Martin Luther King, que es un hombre que me gusta sus frases, que me gusta su vida y que me gusta su forma en la que vivió, su coherencia, su vida. Y él justamente hablaba de este tema de qué hice hoy, ¿no? Por generar el bienestar de alguien más, ¿no? Y cuando antepongamos, sí, con un autocuidado, para poder dar esta contención de amor y esta contención de aquí estoy para ti, y si necesitas que te acompañe a buscar a tu hija hasta abajo de los canales, vamos a hacerlo juntas, ¿no? Pero no centrarnos en guerras ególatras, de que pues es que ella hace más, o es que ella hace menos, o es que ella se siente mucho porque la entrevistan los medios, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, hay tantos casos que deberíamos de estarnos repartiendo todas y todos para poder ayudar a todas estas víctimas. Pues muy, muy, muy importante tu mensaje, tu experiencia, tu sensibilidad, tu humanismo. Estimada Frida, de veras, pues para mí ubicas pues perfectamente el contexto. O sea, al final de cuentas, la sociedad, nosotros mismos, y no de manera individual, sino la sociedad en colectivo, somos los que tenemos que resolver los grandes problemas. Tener un gobierno hoy que favorece normalmente, aunque hay puntos claves y críticos que hay que reclamar, por supuesto, tú lo has hecho, todos los hemos hecho, pero este contexto histórico, no solamente el gobierno, es un contexto maravilloso para justamente ir trabajando y sembrando desde la sociedad, que es el único sitio donde realmente vamos a poder cambiar este país, cada quien haciendo lo suyo, y sí es fascinante. Luego los mismos que critican al autoritarismo, el centralismo del presidente de la República son los que le exigen a ese mismo presidente de la República de que resuelva como por arte de magia, con su batón mágico, varita mágica, todas las cuestiones, ¿no? O sea, es una contradicción, hasta una especie de esquizofrenia, ¿no? Si lo que quieren es democracia, pues participemos, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Mencionaste algunos reformas legales, políticas públicas. En la Ciudad de México están intentando hacer algunas cosas interesantes, ¿no? De mujeres, ministerios públicos en todos y cada una de las agencias para atender este tipo de situaciones, acompañar a las víctimas. Tenemos un par de minutos. ¿Qué otras experiencias concretas de políticas públicas o acciones estatales dan cierta esperanza y que se pueden replicar? Bueno, primeramente creo que quienes en su mayoría nos están viendo, que son estudiantes, que son gente que se está formando en doctorados, en maestrías, son los que tienen la batuta para que esto sea diferente, porque lo hemos dicho fuerte y quedito. Nosotros a lo mejor en 20 años ya decimos, ya nos cansamos, ya vaya, adiós. Y vienes atrás, nosotros sembramos esta semillita y pues los que siguen tienen que regarla y regarla con toda esa profesionalidad con la que yo estoy segura lo van a hacer, comprometerse a que quieren un México diferente. Pero creo que también desde las instituciones se tiene que empezar a generar cosas diferentes. No sé, las secretarías de cultura, la Secretaría de Educación se tiene que meter más. Ahorita que las escuelas se están llevando a las casas y que la televisión es la que nos está ayudando con los chiquitos, pues empezar a hablar, se tiene que empezar a hablar del tema de género con los chiquitos, con las niñas, lo que implica. Nosotros lo hacíamos hace muchos años cuando yo ejercía la psicología con chiquitos, con niñas y niños. Yo les decía, y si tus papás se pelean, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, darles estas opciones de que pueden hacer cosas para parar esa violencia sin ponerse en riesgo, porque muchas veces por defender a mamá terminan asesinados los niños, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que empezar a retomar y meter la educación, meter desde todas las instituciones un tema de reeducarnos nuevamente, ¿no? Para poder concretar este cambio y que su futuro sea mucho mejor que este.
Pues muchísimas gracias, querida Frida. Un deleite, un gusto escucharte. Tenemos que repetir esto pronto, por favor. Vuelve a la UNAM, no solo a TV UNAM, sino seguramente a los estudiantes de los diferentes planteles. Ya has comentado que ha sido, hay que retomar, pues, en pandemia, aunque sea virtualmente, las conversaciones y los diálogos con la comunidad. Te invito a ti y al público en general a leer este número 0 de nuestro periódico estudiantil nuevo que se llama Goya. Ahorita ponemos en pantalla el link para que entren, para que lean, debaten, participen, generen comunidad y se eduquen sobre este tema tan importante del feminismo. Muchísimas gracias, Frida, por estar con nosotros. A ti, querido John, y de verdad, pues hay que seguir trabajando para que esto sea diferente. Para cambiar este país. Así estamos, y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Diálogos por la Democracia de TV UNAM, con mucho gusto como siempre.